intento, a ver si podemos entrar y podemos hacer la charla. Bueno, ahí me dice Instagram que está avisando a los demás seguidores que tenemos que se unan al video, así que vamos a ver qué onda con esta charla con Luis Cronos. Hay una desinteligencia en cuanto a dónde entrar y qué invitación aceptar, así que vamos a ver qué onda, a ver si podemos hacerlo. Voy a fijar el comentario. Fijamos el comentario. Vamos a ver si tenemos suerte esta vuelta. Ahí tenemos la invitación, a ver si ahí aparece la invitación de Luis. Ahí está, Luis Raz, aceptar esta vuelta. Si Luis, si me estás mirando, me estás viendo, aceptar la invitación que te envié. Ahí está, parece que sí, que tenemos suerte y vamos a tener, al fin, ahí estamos, al fin. Costó, pero lo logramos, Luis. Sí. No me habías aceptado. Claro, sí, no, lo que pasa es que a mí me salía como si fuera una videollamada particular, entonces los demás seguidores que están viendo ahora en este momento el canal no lo podían apreciar. Bueno, estamos al Bueno, vivo, estamos en vivo y nos están viendo todos los amigos que siempre están enganchados a las entrevistas que hacemos a las tardes. Buenas tardes entonces a todos. Me presento, soy Mestre Cronos, nací en Argentina y vivo en Brasil y estoy trabajando en Brasil en capoeira y construcción de instrumentos de percusión a 20 años, 21 años. Eso. 21 años, exacto. Me estabas contando, Luisa, recién personalmente, cómo fue que conociste la capoeira, que viajaste a Bahía y ahí fue donde la primera vez que viste, andabas viajando en los años 69, 70, y ahí fue donde conociste la capoeira. Exactamente, sí, conocí en el 70 más o menos, en Salvador, vi en la ciudad de Baja, como te contaba, un grupo jugando capoeira que no sabía lo que era, me encantó, me interesó, continué viajando, como te decía, por el nordeste de Brasil, y en Fortaleza, Ceará, o sea, antes pasar un tiempo, porque fiqué en Aracaju, Sergipe un tiempo, y después cuando fui a Fortaleza, Ceará, como te contaba, fui preso por el Departamento de Orden Político y Social, por la dictadura, y bueno, entonces mi intención de practicar capoeira quedó por varios años relegada. Yo había visto y quería practicar. Entonces volví a Argentina, deportado, me quedé en Gesell, Villa Gesell muchos años, ahí hice yoga, kung fu, taekwondo, y cuando terminó la dictadura fui a Buenos Aires, porque había viajado otras veces a Buenos Aires, sabía que había conocido a Yoshi, que era mestre de capoeira, y él estaba enseñando capoeira en el Centro Cultural Ricardo Rojas. Era la época en que comenzaba a desarrollarse todo lo que vino a ser el movimiento de la cultura afroamericana, o afro-sudamericana, diría yo, en Buenos Aires, porque que era mi maestro Yoshi, junto con Isa Suárez y Delfín Martínez y otras personas más, crearon un departamento de culturas afro en el Centro Cultural Rojas, que era extensión cultural de la UBA. En la época, cuando yo empecé a practicar capoeira en la Argentina, los que me recuerdo que estaban, creo que Yoshi fue el primero, pero no tengo certeza absoluta, nunca le pregunté eso a él. Todavía hablo con él, un día le pregunto. Y él está en Minneapolis ahora, en Estados Unidos, en Minneapolis, ahí en el norte. Me comunico con él a veces, ¿no? Y en la época otros que daban clases de capoeira, por esa época más o menos estaba Cosme Belio, creo que se llamaba, que nunca más lo vi, que como te contaba en el bautizado que estuve la primera vez, un alumno de él me dio una benzo en la barriga que me sacó el aire.
pero ya había aprendido a disimular y se de cuenta que no había pasado nada. Y bueno, y en esa época también estaba dando clases, pues ya tenía alumnos, Cosme tenía alumnos, otro que tenía alumnos en la época también era Cari, Mestre Cari. Y Mestre en la Cari. época no había nadie más todavía. Habían otros que, había otro movimiento, había un tal movimiento afro que también hay que reconocerlo, que estaba ahí por la 9 de julio, más para el lado de Constitución, y ahí estaba Martínez Delfín, que es una persona que hizo mucho por la capoeira y por la cultura afro en la Argentina. Él era uruguayo, pero vivía en la Argentina, y él fue asesinado por la policía por defender unos Mira vos. inmigrantes brasileños en la esquina de San Martín y Rodríguez Peña, creo. No, Sarmiento y bueno, por ahí. Que había un bar brasilero en esa época ahí. No sé, no hay más, creo. Y en esa época, bueno, estaban ellos, también estaba, que éramos los más viejos alumnos de capoeira, que yo creo de argentinos, que te puedo decir que todavía están haciendo capoeira. Estaría Diego Bonga, Fernando San Roma, conocido también como eh, Mestre Coroa. ¿Lo conoces? San Roma. No, a También veces corriendo. estaba Bonga en esa época, estaba Pablito, el hermano de Pablito, ¿cómo me olvidé el nombre ahora? De Daniel. Y ahí empezó la cosa, ¿no? Ahí estaba más o menos la cosa. Esos fueron los primeros que empezaron con la capoeira en la Argentina. Y yo empecé a entrenar con él, entrené con mi mestre, y también en esa época apareció otra persona que fue importante para la capoeira en la Argentina, que fue María Pía, que empezó a enseñar capoeira Angola, ahí en el movimiento cultural, ahí Mira vos. y también estaba otra persona que hizo mucho por la capoeira, que era un antropólogo, Rogelio, no me acuerdo el nombre de él, ahora no me voy a acordar el apellido, no era Rogelio el nombre de él. Pero bueno, es un antropólogo que escribió libros sobre cultura afro en la Argentina y sobre capoeira. Y ahí empezó a desarrollarse, no era una cosa, después apareció, por esa época apareció, que estuvo en la Argentina enseñando en esa época, un poco después, ¿no? Ciro, Mestre Raciro, era alumno de Pastiña, estaba contramestre en la época, creo que era contramestre Curió, que era alumno no, contramestre Rafañoto, que era alumno de Curió. Y ahí eran los Mira primeros vos. tiempos, ¿viste? Había un movimiento fuerte. Después al poco tiempo vino Marco Chicauna, y después otros, ¿no? Y después los que venían en la época esa, iban y venían muchos. Venían los Guamorte, eh, todos de Salvador, ¿no? Mucha gente del mercado modelo, y estos angoleros que nos visitaban, que visitaban también como Rafa Ñoto y Ciro, y María Pía, y ahí empezó, ¿no? Yo continué entrenando con Yogi Sena hasta que Yogi Sena se fue a Estados Unidos. No sé si querés preguntar Ajá. algo. No, no, me encanta porque es una historia que no conozco, es una historia que fue mucho anterior a... Yo empecé en el 98, 97, 98 empecé a practicar capoeira y obviamente que era algo también extraño. Me imagino en los 70 habrá sido mucho más todavía y con todas estas personas que vos estás comentando, no conocía ninguno en realidad. Escuché hablar de algunos de ellos, pero no los llegué a conocer, desgraciadamente, ¿no? ¿Eh? En los 80 fue eso, fue en el principio de los 80, porque cuando cayó la dictadura en Argentina, ahí comenzaron a viajar también, comenzó a moverse la gente, pues estaba el operativo Condor, eso que te digo, que te metían en cana, que había represión, pero en esa época empezaron a viajar más personas, la movilidad aumentó, tanto del candombe de Uruguay a Buenos Aires, que ya había algunos viviendo, pero empezó a salir a las calles, a practicarse, a tocarse, ¿entendés? Con mayor asiduidad el candombe uruguayo, ¿no? El argentino se rescató más tarde, el candombe argentino, con gente, Alejo Ortega y otra gente que conozco de allá, pero el candombe uruguayo, que era en esa época, teníamos el candombe uruguayo como manifestaciones culturales afro, con Delfín, con los bongas, y teníamos Ujú. la danza afro con Isa Suárez, y después vino Valdir, también, de allá de Bahía, y él se fue para Chile y llevó la capoeira, que también era capoeirista angolero, y la danza afro para Chile, y también estaba la capoeira con Yoshi Sena, y eso otro que te dije, ¿no? Cosme, Belio, Cari. Eso más o menos el comienzo. Ahí continuamos, practicábamos con Yoshi Sena. Yoshi tenía mucho,
Yo ni era alumno era hijo de un famoso mestre de la Bahía, más famoso para los que no conoce, que se llamaba Carlos Sena, ¿no? Que escribió algunos libros y todo. Pero él me contó que él Mirá vos. él entrenaba y después lo conocía a Mestre No. ¿Conoces? A Mestre No. Conocí Sí, acá, sí, sí. después, acá en Brasil. Y después supe que Mestre No daba clases para Yoshi, para mí, que fue mi mestre, en la Academia del Padre. Yo te estoy Mirá hablando vos. de los años 60, esto, ¿no? Cuando Yoshi era chiquito, mi mestre era chiquito, por ahí. Claro. Entonces, la capoeira yoshi que llamaba la capoeira que él practicaba, llamaba capoeira. Él no llama, y no llama, ni Angola, ni regional, ni nada. Se llama capoeira, la que él practicaba. Mirá vos. Y en ese entonces, Luis, estaban todos juntos, se juntaban en las rodas, así acá el Mestre Cari, todo lo que vos estabas nombrando antes, o cada uno estaba por su No, lado. nos invitábamos, hasta inclusive como yo estaba muy activo porque yo tenía años. Imagínate que a mí me cortaron el mambo la dictadura cuando me metió preso, que yo había conocido capoeira, entonces cuando pude hacerla colocaba mucha energía en eso, ¿no? Iba a todos los trenes, iba 2 veces por día, a las 2 clases. Cuando entrenaba también, me quedaba y entrenaba, muchas veces me quedaba y entrenaba ahí en el Rojas con Pía a la tarde, un poco de Angola también. Entonces practicaba Ujú. mucho, ¿viste? Cuando venía ya volví a viajar a Bahía y a entrenar también en Salvador, ¿no? Entonces puedo decirte el movimiento porque estaba muy involucrado, ¿no? Había mucha, y hoy como estaba en el Rojas, imagínate, ¿no? La universidad, teníamos Claro. muchas presentaciones en muchos lugares. Invitábamos a veces a los otros, hacíamos eventos, nosotros nos invitábamos, a veces había como siempre desentendimientos, ¿no? Es como lamentablemente a veces ocurre en la capoeira, porque como dijo Pastiña, el capoeirista todavía está en español sería con eso que te ponen con fierro en los pies, con Con cadenas en cadenas los pies. en la Con pingo. mente, pero él decía en la mente, Pastiña decía en la época de él, decía. Entonces teníamos esas cosas de no colaborar a veces uno con otro, sabotearse, normal para la sociedad, no normal para el mundo de la capoeira que tendría que tener otras características, ¿no? Porque Claro. somos nosotros por un lado y supuestamente el sistema opresor, como siempre, por el otro, ¿no? Como en la época de la esclavitud. Claro. Y esto no incluye solo a los negros de color, sino incluye a todos los que adhieren a la cultura afro, ¿entendés? Claro. Ahí. Che, Luis, y contame un poquito. Vos seguiste practicando y estuviste en Argentina hasta qué año. Bueno, yo sí se habré ido al final de los no, sí, por ahí, al final de los 90 se habrá ido Yoshi. Entonces ahí él se fue, mirá qué lejos se fue a la frontera de Canadá, más lejos, Alaska, ¿entendés? Ahí. Entonces ahí, bueno, ahí Yoshi cuando se fue dejó también otro que entrenaba capoeira conmigo al poco tiempo, que empezó, que fue Fidel Nadar, el de Todos tus muertos. Sí. Bueno, con él íbamos Yoshi, él y yo y otros más íbamos para todos lados, ¿viste? Inclusive viajamos para Gesell, para otros lados de la Argentina, a hacer muestras, ¿entendés? A muchos lados viajamos. Bueno, ahí cuando Yoshi se Mirá va, vos. deja a 4 para que demos clases del grupo de él. En esa época ya estaba Marco Gitauna, porque ya habían pasado un montón de años, ¿no? Marco Gitauna llegó también bastante al poquito tiempo de que yo comencé. Es de los primeros también que llegó a la Argentina. Pero yo diría que llegaron Yoshi primero, ahí después ahí al toque estarían Cari y Cosmedelio, y ahí al toque Marcos. De los que permanecieron, ¿no? Porque es otro que te nombré, sí, y Rafa Ñoto, quedaron 2, 3, 4, 5 años, que hoy se volvían a ir, ¿viste? Bueno, la cuestión es que cuando Claro, Yoshi se va, deja a 4 para que demos clase con el grupo de él, ¿no? Con el trabajo de él. claro. Era bien un grupo, no tenía un nombre. No teníamos una camiseta característica, teníamos una camiseta con los colores de la bandera etíope, verde, rojo y amarillo, pero no teníamos nombre. Pero sí, ¿viste? No teníamos nombre. No te puedo decir que el grupo se llamaba de una manera u otra. Y bueno, la cuestión cuando él se va, nos quedamos nosotros sin nombre, ¿entendés? Y sin ningún papel que él nos dejaba a cargo de la situación, nada.
Y nadar, un muchacho Mariano que dejó la capoeira, y otro que también dio clase de capoeira en el Rojas, que fue importante, la capoeira Bristol, que después murió también, falleció de SIDA. Él hacía un trabajo también inclusivo en el Rojas, con gente con algunas dificultades o con capacidades diferentes, encaró ese trabajo un tiempo en el Rojas, después falleció él. Después Mariano dejó la capoeira, después Nadar dejó la capoeira, Fidel, y quedé yo. ¿Entendés? Me quedé yo en la Argentina y yo llevé la capoeira a La Plata, no había capoeira en La Plata. Yo fui quien llevé ahí capoeira a La Plata y otros lugares del Gran Buenos Aires también. Empecé a llevar porque la capoeira estaba muy centrada en Buenos Aires, en el centro, ¿viste? Y yo, como soy más Claro. suburbano, soy una persona más suburbana, soy de suburbano mismo, entonces continúo siendo suburbano, ahora vivo en el suburbio de Florianópolis. Miren mi suburbio. Es hermoso. Para allá queda el mar. Estás en un lugar increíble. Qué bueno, qué bueno. Entonces, entonces empecé a dar clase de capoeira ahí en los barrios, ¿no? De Gran Buenos Aires, y en los barrios de Buenos Aires también porque ya trabajaba todo el día, ganaba hasta bastante plata, porque daba clase acá, allá. Y tenía Qué bueno. grupos, ¿viste, papá? Y estuve mucho tiempo, hasta ahí por ahí, al mediado de los 90, como yo estaba solo, ¿viste? A mediados de los 90 me asocio Claro. a un mestre de capoeira bahiano también, que va a la Argentina, que se llamaba Tai. Y tenía un grupo que se llamaba Media Lua da Bahía. Él no trabajaba más con el Ujú. grupo, él se dedicaba a la música y hacía exhibiciones. Pero en Buenos Aires, como que rehabilita el grupo, y el único que estaba en el grupo era yo, mi grupo, mis Ajá. alumnos. Yo daba clases en la Cabo Verdiana en la Claro. época ahí en Doc Sud, daba clases en La Plata, daba clases había empezado a dar clases en Bernal, por ahí, no, en Bernal, no, Berazategui, y bueno, en algunos Interesante. lugares por ahí, ¿no? Ahí empezó Esteban, no sé si lo conoce a Esteban. Bueno, Esteban, sí, escuché hablar de él. la cuestión que ahí yo, entonces, él, ahí trabajo con Tai, y Tai me decide dejar la capoeira nuevamente y me deja a mí como mestre y presidente del grupo, que era yo con varios grupos que tenía en la Argentina, ¿no? Pero para eso yo ya había Claro. viajado, yo viajé a Brasil muchas veces en todos esos años, y en esos caminos que había viajado una vuelta en Belo Horizonte, conozco a Mestre Rogerio, y yo estaba indefinido, porque la capoeira que hace yo se llama capoeira, ni Angola ni región. Aparte no era ni Angola, era media, no sé, hay que verlo como era para definirlo. Después él había aprendido con Mestre No, que es angolero, pero que tiene un estilo bastante, es angolero, pero viste, tiene un desplazamiento corporal y una estructura de roda diferente a los angoleros tradicionales, inclusive usan corda, ¿viste? En la Ajá. cintura corda, ¿no? Tiene muchos acá. Acá en Floripa tiene muchos mestres y muchos alumnos me estrenó. Por eso lo volví a encontrar acá. Y acá él me contó eso, que él daba alumno, era amigo de mi maestre de hoy. Entonces, en uno de los viajes a Brasil, conozco a Rogerio, del grupo Angola Dobrada, que ahora está en Alemania, que él era de la Roda de Caxias, de la famosa Roda de Caxias. Los yogos de él eran, te digo que hay en Caxias, otra que regional, Picante. ¿entendés? Entonces ahí, y él Picante me era. dijo que las personas nacen de un estilo de capoeira, él me decía eso, que las personas nacen. Y me dijo que yo era angolero, ¿entendés? La cosa que yo ya era Mirá. mestre de risa. No, todavía no era. Continué practicando y enseñando. O imagínate, yo enseñaba practicando, ya no tenía mestre a tiempo, ¿entendés? Claro. Y solo iba a Bahía a entrenar, a practicar. El otro viaje fui a Bahía, a Salvador, y practiqué, entrené un tiempo ya con mestre Boca Rica, en el Fuerte de Santo Antonio. Mirá vos. Muchos años. Ahí, entonces, bueno, continué dando clases, bla, pero como yo tengo una concepción particular, ¿no? Soy, por ejemplo, un poco en cuanto al propio, como veo la sociedad, veo la capoeira, ¿no? Y la capoeira se establece dentro de la roda. Toda la capoeira, o sea, el ápice de la capoeira es la roda. Vos entrenás, practicás, aprendés a expresarte en la roda. Y la roda es una roda, no es una pirámide, es una roda que como los pueblos Tal cual. originarios
de América o de África o de Australia, de todas partes, se reunían, ¿entendés? Y consagraban, hacían su, sus reuniones de una manera circular, no piramidal, como es la sociedad, tal y cual. como es la capoeira, en el sentido organizativo, ¿viste? Mestre contra mestre, trainer, profesor, alumno, ¿viste? Que eso puede no ser, si tomamos como ejemplo Pastiña, era, era una donde no existía la jerarquía en un sentido eh, funcional, autar, ¿cómo decirte? Existía, el profesor sabe y enseña, eso no es jerarquía. Vos sabés y enseñás, ¿entendés? El otro no sabe y vos le pasa el conocimiento. Eso no te coloca en una posición Claro. de superioridad, te coloca en una posición de paternidad, en todo caso, ¿entendés? Vos sos como un padre que le enseña al hijo las cosas, a caminar, a jugar fútbol, o le enseña al capoeirista a hacer armadas, hacer Benson, chingar, tocar berimbau. Entonces, particularmente, porque armé una estructura grande al final, tenía varios grupos, ¿no? Y una cosa que me pasaba sin querer, y a la vez me ahogaba. Entonces no Claro. soy muy Me hábil en imagino. tratar con eso porque no tengo, me crié en la calle, ¿viste? Entonces no tengo mucho, me crié en la calle, esa es la verdad, por eso me fui a Brasil joven y todo, me crié en la calle, a los 15 años, entonces, Acá en Buenos Aires, ¿de qué parte era, Luis? yo nací en el aeropuerto de Seiza, en el barrio 1, en el hospital del aeropuerto de Seiza. Mi familia, Ah, tengo mirá mi, vos. mi familia, me crié con mi familia materna, que son la parte negra de mi familia. Mi papá lo vi hasta los 5 años, con un alcohólico que le pegaba a mi madre. Entonces me crié con mi abuela, mi Mirá vos. familia, mi abuelo era de Cabo Verde, y mi abuela era lo que le llaman del tronco colonial, era descendiente de esclavos de la Argentina, mismo, Mirá de vos. todas las generaciones de esclavos, ¿no? Entonces Sí, sí, ahí, sí. cuando, cuando estaba ahí el ápice del trabajo, hasta viajamos con un grupo con Luisito Macaco también, que es de las antiguas, y con otros más, hasta viajamos con una combi por la Argentina, fuimos a la costa, hicimos una comunidad. Yo tenía una casa, después le dije a mi hijo más grande, en La Carolina, se llama, un lugar que queda cerca de Pereira Iraola, cerca de La Plata. Sí, Bueno, sí, lejos sí, de La sí. Plata, a la mitad de camino, Y ahí tenía una casa con mucho terreno, una casa propia, y ahí fuimos a vivir una parte del grupo de capoeira, a vivir ahí, a cultivar la tierra, a hacer artesanía y viajar. Y después volví a Buenos Aires, después de ese viaje, bueno, la cuestión es que en esa inquietud que tengo, me vine a Brasil, quise un desafío, hacer argentino, trabajar con capoeira en Brasil. ¿Ustedes van a entrevistar de acá a poco a Mestre Falcón? ¿A Mestre Falcón? ¿Ustedes van a entrevistar a Mestre Falcón de aquí a poco? No, creo que no. Pero tengo que preguntarle a Gastón, que es el que están armando las Bueno, entrevistas, así que yo vi que van a posiblemente. entrevistar, creo que Mestre Falcón es del grupo de Beribazú. ¿Por qué falo esto? Ajá, Porque yo estando en la Argentina, con mi grupo de alumnos, así, éramos un grupo root, no usábamos uniforme tampoco, a veces sí, a veces no, y nunca teníamos grupo, medio lo que heredé de mi maestro, ¿no? Y de ese grupo, claro. Media Lua da Bahía, hicimos las camisetas con ese grupo en una época, Media Lua da Bahía, del que yo era maestro, ¿no? Y presidente. Y bueno, la cuestión es que, pero no usaba mucho, nada. La cuestión que en esa historia yo me entero de que un sociólogo de Brasilia, se llama Luis Renato Vieira, que escribió unos libros muy buenos, del grupo de Bribazú, estaba en la Argentina de luna de miel. Yo estando en la Argentina todavía, ¿no? Entonces tenía una Sí, fotocopia, yo tenía muchos libros de capoeira, tenía, muchos, muy interesantes. Entonces llevé una fotocopia de ese libro que tenía de él al hotel donde estaba hospedando con mis alumnos, los más. Cuando aparecimos, creo que el maestro se asustó un poco, ¿no? Los alumnos más root que fuimos así, fui a visitarlo y, bueno, y ahí me autografió el libro y me hizo un contacto para invitarme a un encuentro que iba a haber acá en Florianópolis. Eso debería ser el año 96, por ahí, de capoeira, acá en la Universidad Federal de Santa Catarina. Y yo, por lo que aprendí con Yoshi, yo después di talleres de ese trabajo dentro de la universidad, de la escuela, ahí, viste, mucho trabajo ahí hicimos. Yo personalmente estoy lleno de certificado ahí de muchos, que hice trabajo en la Universidad del Litoral, de la Universidad de Conmahue, esa, después
en un montón. Yo cuando siempre me daba ese lado. Entonces tuve esa invitación acá en la Universidad Federal, nos dieron una invitación. Y vine con un grupo de alumnos para Floripa, con un grupo de mis alumnos de allá, de Argentina. Vinimos a hacer una Ah, presentación, mirá. vinimos convidados, fue una situación muy loca, ¿no? Ahí a la Universidad Federal, acá, que es un lugar maravilloso, no sé, el campus, parece, no sabes, no puedes creer qué lugar. No, bueno, ahí hicimos, no, yo había conseguido una casa acá, nos quedamos con mis alumnos, acá en Pántano del Sur, que yo donde vivo, para allá. Allá es el sur de la isla, donde te mostré. Bueno, allá, y Ajá, estaba con mis alumnos ahí, un grupo de alumnos, y ahí, una noche, salí a caminar con mi compañera, que era capoeirista también, y conocí a una gente que no sé por qué, ahí, en la calle, conocí, y yo había salido a caminar con la ropa de capoeira, no nos cambiamos, fuimos a dar una vuelta, y no me puse a salir y me convidaron para dar clase. Yo ni vivía acá. mirá. Dijo, bueno, si vuelvo doy clase, ¿viste? Hablando nomás, ¿no? La Sí, cuestión que sí. por ahí nos sale, por otro lado, un ofrecimiento de venir a dar una clase, una especialidad que yo tengo para chicos con capacidades diferentes, ¿no? Una escuela del sistema Waldorf de educación, una escuela de chicos Sí. especiales para dar para una escuela de verano, para dar clases 3 meses de verano acá en Florianópolis. Y bueno, y vinimos con mi compañera, vinimos los dos solos, nomás hicimos ese trabajo y nos quedamos. Dimos clase ahí en la Lagoa, en ese lugar también que me habían ofrecido, en el Lago de la Concepción, y como yo fabrico instrumentos de percusión, luego me puse a vender instrumentos acá y me fui quedando. Después compré un terrenito, era la época buena del real, un peso a $1. Claro, Dame dos, yo estaba se acá, podía. yo estaba acá. Entonces venían y me compraban acá. Y vendí muchos instrumentos, mucho, compramos un terreno, una casa y me fui quedando. Y después empecé un trabajo acá y me pasó lo mismo que allá. Empecé a dar clase acá en el barrio, con los pibes, ¿viste? Del barrio acá del suburbio del sur, acá del Pantano del Sur, y de a poco ya estaba dando clase, tenía un grupito en Ibituba, y tenía los grupos en la Argentina todavía que visitaba, el remanescente, ¿no? Porque después, ¿viste lo que pasa? Muchos Claro. ya se hacen, salen del grupo. Para mí sí me pareció bien, ¿viste? Que salgan y que monten su grupo, nunca me importó. Si me viene a pedir un certificado, se los doy, ¿entendés? Porque hicieron otros trabajos, otros salieron del grupo, porque yo me vine para acá, pero viajaba a la Argentina en esa época, para atender los Claro. grupos, ¿no? Y acá, De acá hecho, empecé a... ¿Eh? uno de los entrevistados de la provincia de Misiones nos contó que anduviste por Misiones dando algunas oficinas por allá. Claro, después, eso llama, claro, porque después cuando tenía un montón de grupos acá, llegó un momento que también disolví todos los grupos acá, de papá, y empecé a viajar por acá, a dar oficinas, talleres, ¿viste? Ahí que fui, y por otro lado, Sí. fui a Uruguay, fui a Misiones, y por acá por Brasil viajo por un montón de lados dando. Igual doy clase, ahora no. ¿Hola? No me digas que después de lo que tanto nos costó, nos quedamos sin conexión. Bueno, parece que se cortó la conexión con el Mestre Cronos. No sé si se quedó sin datos o sin wifi él. Pero bueno, nos estaba contando un poquitito lo siguiente. Se cortó. Qué pena, che. A ver si volvemos a engancharlo. A Mestre Cronos no. A ver si... Africanzo dice lindas aulas, así que mira que bueno, ustedes tuvieron la oportunidad de participar en algunas aulas que dio el Mestre, qué buenísimo. Tremendo día hoy, la verdad que sí. Vamos a ver si se puede conectar otra vez Luis Cronos, así le mandamos la invitación. Las tribus, vamos a ver un poquitito. Bueno, gente, lamentablemente hay una segunda y una tercera, es una leyenda. Tal cual, che, tal cual. Una pena que se haya quedado sin datos, no sé si se quedó sin datos móviles o sin wifi, pero se le cortó la comunicación y no volvió a entrar el mestre. Así que vamos a esperar un chiquitito más. Si no, guardamos esta entrevista y vamos a tratar de hacer otra entrevista más, a ver si ahora podemos ver.
Ah, usaba datos, me dice. Así que acá Gastón me está diciendo que Mestre está usando datos móviles, así que puede ser que se haya quedado sin datos móviles. ¿Ves? Así que qué bueno que ustedes, algunos de ustedes hayan podido tomar aulas con el Mestre Cronos, che. Y un buen trabajo desde hace muchos años. Así que increíble. Bueno, gente, son las 17 horas. Desgraciadamente se terminó el horario del que podemos hacer las entrevistas. No podemos, yo después voy a tratar de comunicarme personalmente con el Mestre. ¿Eh? Esta entrevista va a quedar guardada. Porque realmente una muy buena historia, me están diciendo todo. Así que bueno, gracias por la paciencia que tuvieron. Me está llamando por particular. Vamos a rechazarla y vamos a guardar esta entrevista. Salgo de acá para atenderlo al maestro y después les cuento qué pasó. Dale. Abrazo para todos ustedes. Muchas gracias por estar.